Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos queridos oyentes a este programa de Siguiendo sus Pasos. Mi nombre es Daniel y hoy vamos a hablar sobre la segunda parte del gran tema, el plan de salvación. Si os acordáis, en el programa anterior estábamos hablando sobre la raíz del problema desde el punto de vista bíblico y acabamos con una nota de tristeza, aquella gran frase de ¿dónde estás? La relación entre Dios y el ser humano rota por la desobediencia. Pero como ya dijimos, el amor no se rinde y allí donde hay amor hay esperanza. Así que el título para esta segunda parte del plan de salvación es La esperanza que Dios va a proveer. Y es que no hay excusa a la hora de enfrentarnos al pecado. Es verdad que nosotros no somos Adán y Eva, y esto lo hemos escuchado muchas veces. ¿Por qué tenemos que cargar las consecuencias si nosotros no fuimos los que pecamos en un primer lugar? Es verdad que nosotros no fuimos los que pecamos como ellos, o mejor dicho, no hicimos su pecado, pero sí que vivimos bajo el mismo modelo, y ese modelo está roto. Ese modelo es consecuencia de lo que pasó al principio. En algún momento de nuestras vidas, al igual que ellos, hemos decidido conscientemente no seguir las normas impuestas por Dios, sino que hemos decidido nosotros mismos hacer o creer aquello que nosotros pensamos que es mejor. Así que, de esta manera, nosotros mismos nos hacemos igual de culpables que ellos porque estamos cayendo en el mismo error. Estamos decidiendo nosotros mismos qué está bien y qué está mal. Así que, ¿hay alguna esperanza? ¿Hay alguna forma en la que podamos cambiar este destino? Pues sí que la hay. Si vamos otra vez al libro de Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 14, Dios está realmente no castigando, sino anunciando las consecuencias del pecado de cada una de las partes involucradas. Así que Dios le dice a la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Y dice algo muy interesante en el versículo 15, pondré enemistad entre tú y la mujer, es decir, entre la serpiente y la persona a la que hizo caer, entre tu simiente o tu descendencia y la de ella. Tu simiente le aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Este momento, esta profecía que hay aquí, que parece realmente poco entendible, es el principio de la esperanza. Cuando Dios está introduciendo las consecuencias del pecado, introduce también una promesa de una futura redención. La cabeza de la serpiente va a ser pisada por el pie de la simiente de la mujer. Ahora, aquí hay algo muy interesante, y es que la palabra simiente en el original significa semilla. Y es interesante porque la mujer no tiene biológicamente semilla. Ella es la receptora de la semilla. El hombre, en cambio, es el productor de la semilla. Pero aquí está hablando claramente de la semilla de la mujer. Es decir, está hablando de una persona que no nacería con la semilla de ningún hombre. Esta persona así de especial sería la que pisaría al final la cabeza de la serpiente. Y para nosotros ahora es muy fácil reconocer a la persona de Jesús en esta promesa, pero en aquel tiempo y en muchos siglos después fue verdaderamente un enigma, una incógnita. Nadie sabía a qué refería esta promesa. Pero si vamos, por ejemplo, al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 14, dice, el verbo, la palabra, se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito, es decir, único nacido
del Padre lleno de gracia y de verdad. Es decir, Dios promete que va a venir alguien que va a nacer de una mujer, pero no con la intervención de ningún hombre, que va a terminar con el problema de la humanidad ya en el mismo inicio, ya en el mismo, cuando todo pasó. Y para entender mucho más todo esto, Dios comienza a relacionarse de nuevo con la humanidad. Pero, ¿cómo? ¿Cómo podemos poner orden en un mundo que se encuentra totalmente en desorden? Un mundo que ya ha olvidado incluso lo que significa el orden. Pues la manera en la que Dios lo hace es que elige a una persona para empezar. Comienza a presentarse de nuevo a toda la humanidad, pero a través de solo un hombre. Así que vamos a pegar un salto en la historia y vamos a ir a Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3, donde Dios se presenta a una persona llamada Abraham. Y se presenta bastante fuerte, podríamos decir. Le dice: deja tu tierra y tus parientes, la casa de tu padre, y vete a la tierra que te voy a mostrar. Allí haré de ti una nación grande, te bendeciré y haré famoso tu nombre. Bendeciré a todos los que te bendigan, maldeciré a todos los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora bien, ¿por qué este hombre? ¿Por qué? Pues la verdad es que no lo sabemos. Lo único que sabemos es que Dios lo eligió para empezar a relacionarse con la humanidad, y también sabemos que esta persona creyó a las palabras de Dios. Así que a partir de este momento, a partir de Génesis 12, toda la Biblia comienza a hablarnos de la historia de los descendientes de Abraham y cómo cada vez más personas comienzan una relación con Dios. Comenzando con Isaac, el hijo de Abraham, después con Jacob, el hijo de Isaac, después con los 12 patriarcas o los hijos de Jacob, y a través de ellos a una tribu, a un pueblo, a una nación, a todas las naciones de la tierra. Pero, ¿cómo iba a salvar Dios a la humanidad? Pues hay un pequeño destello de ese plan. Ya hemos visto la primera pista, que es que la persona que iban a nacer de una mujer, pero no de ningún hombre. Pues ahora vemos otra pequeña pista en la historia de Abraham y su hijo Isaac. Para que nos pongamos un poco en contexto, Dios le promete un hijo a Abraham, pero él ya es una persona mayor de 90 años, igual que su mujer. Su mujer era estéril. Así que, aunque él sigue creyendo, no sabe cómo va a pasar. Pues al final resulta que tiene un hijo, y ese hijo comienza a crecer, y cuando tiene más o menos unos entre 12 y 13 años, Dios llama a Abraham en el capítulo 22 de Génesis, en el versículo 1, y le dice: Abraham, y él le responde: aquí estoy. Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria, que es una región en el sur, y una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. ¡Wow! ¡Qué salvaje! ¡Qué fuerte! ¿Quién le pediría a un padre que matara a su propio hijo como un sacrificio? Realmente esta historia parece totalmente algo contrario a lo que se enseña hoy en día referente a Dios, ¿no? Decimos que Dios es bueno, que Dios es amor, que Él quiere tu bien, y luego vamos a la Biblia y ¡pam!, nos encontramos con este capítulo, nos encontramos con esta salvajada. ¿Qué pasó con Dios? ¿Es que era otro Dios? Bueno, antes de juzgar a Dios, vamos a lo profundo de esta historia. Continuando con la historia, vemos que Abraham, al igual que Adán, fue probado por Dios en lo mismo. La pregunta era: ¿confías en mí? Todo esto nace porque la relación que Dios quiere con la humanidad es una relación de conocimiento y confianza. Dios quiere que cuanto más le conozcas, más confíes en Él. Y esto pasa igual con las amistades, con los matrimonios, con las familias. Cuanto más conoces a una persona,
más puedes confiar o desconfiar de ella dependiendo del conocimiento de su carácter. Dios quería que Abraham entendiera que el carácter de Dios era bueno y por lo tanto que se podía confiar en él. Y al contrario que Adán, que no confió en la palabra de Dios, Abraham sí obedece a Dios, aunque no lo entiende. Por eso, mucho tiempo después, hay un escritor que escribió el libro de los Hebreos, y en el capítulo 11, versículo 19, encontramos un entendimiento de por qué Abraham hizo lo que hizo. El versículo 19 dice: consideraba Abraham que Dios tiene el poder hasta para resucitar a los muertos. Así, en sentido figurado, recobró a su hijo de entre los muertos. Es decir, Dios le había prometido a Abraham que a través de su descendencia, de su único hijo, iba a ser de él una nación muy grande. Cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo, aunque él no le entiende, obedece, porque confiaba en que Dios tenía el poder de resucitar de los muertos a su propio hijo. Por eso estaba dispuesto a entregarlo. ¡Qué confianza! ¡Qué entrega! ¡Qué obediencia! Abraham es un ejemplo de fe. Fe es confiar en algo aunque no veas el resultado. Si continuamos con la historia en Génesis 22, en el versículo 12, cuando está a punto de suceder el sacrificio, cuando ya Isaac está atado en el altar y Abraham tiene la mano en el cuchillo, Dios le dice: no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Ahora sé que me temes, porque ni siquiera te has negado a darme tu único hijo. Dios no permite que haya este sacrificio, porque no era la intención desde el principio. Dios solo quería ver si Abraham le amaba lo suficiente como para darle todo lo que tenía. Y esto también realmente es muy normal. Cuando tenemos una pareja, cuando encontramos una persona especial en nuestra vida, estamos dispuestos a entregarlo todo. Y muchas veces hemos escuchado esta pregunta: ¿qué harías por mí? Nosotros decimos: te bajaría la luna. Y esto es muy normal, ¿no? Y la persona cree de verdad que tú serías capaz de bajar la luna para ella, porque te conoce. Lo único que quiere saber es cuánto le amas. Hay una canción muy famosa que dice more than words, mucho más que palabras, y dice: no me digas que me amas, porque es muy fácil decir te amo. Más bien, demuéstramelo de forma que yo entienda que tú me amas. Por lo tanto, cuando lo hagas y me vuelvas a decir te amo, esa frase tendrá un significado más profundo, porque lo que haces y lo que dices me demostrará que de verdad me amas. Pues, si continuamos con la historia, vemos algo interesante, y es en el versículo 13 del capítulo 22 de Génesis. En el momento en el que Abraham para y no sacrifica a su hijo, porque Dios le dice no lo hagas, él alza la vista y ve que en un matorral hay un carnero enredado por los cuernos. Así que él va, coge el carnero y lo ofrece como sacrificio en lugar de su hijo. Esta es la primera vez que Dios toma un título a través de Abraham. Es decir, Abraham le pone un nombre a Dios y dice: el Señor provee. Así que lo que vemos es que Dios interviene en el último momento y provee un sacrificio en el lugar de la persona que tenía que morir, es decir, en lugar de Isaac. Dios provee a alguien o a un animalito inocente para que fuera muerto en lugar de Isaac. Así que si continuamos pensando en el problema de la humanidad, vemos que al igual que para Abraham Isaac era lo más preciado, Dios va a proveer en sacrificio en lugar de la humanidad a lo que es más preciado para él, es decir, su hijo. Dios proveerá a su hijo como pago por nuestros pecados. Ese es el destello, la segunda pista que encontramos en el plan de salvación a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Pero nos hace falta un detalle más. Si continuamos con la historia del pueblo judío, vemos que aparece una persona llamada Moisés. Y a través de Moisés, Dios introduce en el mundo
una gran colección de reglas de conducta moral, es decir, la ley de Dios. ¿Por qué Dios introduce su ley antes de introducir su salvación? Porque la ley, el mandamiento, nos tiene que servir como un espejo en el que nos miremos y nos demos cuenta de que no podemos cumplir, no podemos llegar al estándar que Dios tiene. Si la ley de Dios es perfecta y yo soy imperfecto, de ninguna manera voy a poder cumplirla. Lo único que voy a conseguir enfrentándome a la ley es darme cuenta de mi propia imperfección. Así que era necesario la conciencia de que no puedo cumplir lo que Dios me manda en el estado en el que estoy, ni con mis propias fuerzas. Así que vemos que cada vez, una y otra vez, se introduce la imagen del sacrificio en lugar de el castigo. Es decir, cada vez que la persona fallaba ante la ley, tenía que pagar con sangre de un sacrificio inocente para no morir. Era entregada en sustitución de la persona. Cada vez, como algo continuo, una y otra vez, Dios sigue mandando pistas de que era necesario que viniese un sacrificio sustitutorio para acabar con el problema de la humanidad. Y no lo vemos solamente en la ley de Moisés, a través de todos los profetas, todos los reyes, todos los jueces, todas las historias de vidas que encontramos en el Antiguo Testamento, Dios va repitiendo una y otra vez que Él va a enviar a alguien que va a poner en orden todas las cosas y cada vez da más pistas sobre cómo va a hacerlo y cómo vamos a poder reconocerlo. Así que llegamos realmente a uno de los capítulos que más habla de la persona de Jesús, que es el capítulo 53 del libro del profeta Isaías. Allí se nos revela la identidad de la persona que va a pagar por nuestros pecados. Y dice de él cosas muy fuertes. Por ejemplo, que no va a ser nadie glorioso, sino alguien humilde. No va a ser guapo o hermoso, sino alguien más bien que vamos a rechazar a la vista. Se dice que él iba a cargar sobre sí mismo la culpa de todos, que iba a ser rechazado, golpeado y asesinado por nosotros. Y que él, al entregar su vida como una víctima de sacrificio inocente, iba a terminar con el problema de la humanidad desde la raíz. Es decir, toda la historia del Antiguo Testamento son pistas que Dios manda para que podamos reconocer cuál será la salvación de la humanidad. Estamos hablando de casi 1500 años en los que Dios poco a poco va desvelando cada vez más concretamente quién va a ser la persona que se va a llamar Mesías o elegido. Y de repente nos encontramos con la persona de Jesús de Nazaret. Cuando empezamos a conocer su historia, vemos en el primer momento, en el momento de su nacimiento, que ya hay una declaración sobre quién es esta persona. Y lo podemos ver en el libro de Lucas, en el capítulo 1, el versículo 28 al 35. En este capítulo, un ángel está hablando con María, una mujer, y le dice: «Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo». La respuesta de esta mujer es natural. Dice, ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podía significar este saludo. Conociendo que María estaba realmente con miedo y asustada, el ángel le dice: «No tengas miedo, María. Mira, Dios te ha concedido su favor. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin». Ahora, cuando María escucha esto, se pregunta, y realmente es una pregunta muy natural: ¿cómo podrá suceder esto?, le pregunta María, puesto que soy virgen. Todo el mundo sabía cómo se engendra un hijo. Por lo tanto, cuando María recibe esta profecía, lo que se pregunta es: ¿cómo es posible? Yo soy virgen.
Entonces, la respuesta del ángel nos tiene que llevar de nuevo al capítulo 3 de Génesis. Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Si os acordáis, en el capítulo 3 de Génesis dijimos que la persona que iba a aplastar la cabeza de la serpiente iba a ser alguien nacido de una mujer, pero no con la semilla de un hombre. Así que en el libro de Lucas se nos dice que cuando Jesús de Nazaret nació o fue concebido, no fue concebido mediante ningún hombre, sino que fue Dios mismo el que cubrió con su sombra a María. Por lo tanto, la persona que iba a nacer iba a ser 100% humana, pero también 100% divina, Hijo de Dios. Si vemos, continuamos con el libro de Lucas, volvemos al libro de Lucas, en el capítulo 2, versículo 10, cuando realmente nace Jesús, hay también un segundo episodio en el que vemos algo especial. Dice, pero el ángel les dijo, no tengan miedo. ¿A quién? A los pastorcitos que estaban allí en el campo, al que se les aparece este ángel. Dice, no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Un Salvador. Antes de que aparezca la imagen del Salvador, era necesaria la conciencia de que se necesitaba ser salvados. Durante muchos años, muchos siglos, Dios mantiene dos cosas. Uno, la conciencia de que todos somos pecadores y la esperanza de que iba a llegar en un momento la salvación de ese pecado. Así que cuando el ángel les está diciendo, alégrense porque ya llegó el Salvador, estas personas realmente tendrían que entender de qué se les estaba hablando. Y se les da una señal en el versículo 12. Esto les servirá como señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Un niño, una persona que sería el pago por nuestros pecados. Y hay algo hermoso en este capítulo, y es que el versículo 13 y 14 hablan de uno de los pocos momentos en el que el cielo y la tierra se unen. Dice, de repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. El mundo físico y el mundo espiritual se unen para introducir al que era la solución de parte de Dios. Jesús. El nombre Jesús viene del hebreo Yehoshua, también traducido como Josué, que significa Dios salva, mientras que Josué es Dios es mi salvación, la variante Jesús significa Dios salva. Y él sería el encargado de traer paz de nuevo entre Dios y la humanidad. Él sería el que iba a cumplir con los requisitos de la ley, demostrando así que era perfecto y por lo tanto a través de él la relación que se rompió en Génesis sería restaurada. Él sería entregado en sacrificio como Isaac, como sustituto inocente por nosotros. Él es la esperanza que tenemos. Así que en el siguiente capítulo, en la siguiente parte, vamos a hablar de lleno en lo que Jesús hizo aquí en la tierra, cómo podemos a través de él reconciliarnos con Dios y qué es lo que nos espera a partir de lo que él hizo. ¿Realmente podemos encontrarnos viviendo una vida plena, libre del pecado en esta tierra? ¿Alguna vez has necesitado a un Salvador? ¿Te has encontrado con Jesús de Nazaret? Pues todas estas preguntas y todas estas curiosidades las vamos a ver en el siguiente programa de Siguiendo sus Pasos.